Muy buenos días, señora Día. presidenta. Muy buenos días, señor ministro. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a solicitar que se revoque la medida cautelar decretada con fecha 3 de febrero por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que ordenó la prisión preventiva de mi representada formalizada por los delitos de parricidio e incendio. Quiero señalar al inicio de este alegato la complejidad del caso, cómo somos capaces de separar la brutalidad de que una niña de 12 años sea asesinada con 11 puñaladas y luego se le prenda fuego a la casa para encubrir los hechos, pero cómo esa brutalidad no nos nubla en el sentido de esta apelación. Porque esta apelación, y pedimos revocar la prisión preventiva, es en virtud no de los hechos, sino que en virtud de la falta de elementos de participación de justamente nuestra representada. Por tanto, lo que vamos a alegar es la participación. Por eso, en este alegato quisiera hacerme cargo y pedimos revocar la prisión preventiva, por tres fundamentos que son básicamente los que entendemos tuvo a la vista la resolución apelada del juzgado de garantía para entender que se cumplían los presupuestos de la letra B del 140. Solo a modo de titular, el ADN en el arma homicida, la temporalidad de los hechos y descartar la participación de otra persona como autora del delito. Me quiero hacer cargo de cada uno de ellos y para efectos de orden lo he querido enunciar. Primero, respecto de el arma homicida. Primero, el cuchillo efectivamente tiene el ADN de mi representante y esta parte no ha cuestionado que dicha arma sea compatible con las lesiones de la víctima. Pero a diferencia de lo señalado por el magistrado, esto no es una prueba de paternidad, sino un margen de error. Respetuosamente creemos que el magistrado se equivoca, porque con certeza ese cuchillo, como la totalidad de los objetos de uso diario de esa casa, tienen el ADN de la madre. Es más, nuestro ADN está en todos los objetos que tomamos, en este teléfono, en este lápiz, en este computador, y por tanto es que nos parece una conclusión apresurada señalar que el arma homicida, siendo un cuchillo de la casa, de su casa, por tanto creemos que no solo es apresurado, sino que no es prueba en absoluto de la participación de mi representada. Ya me voy a referir con más detalle a esa prueba. Ahora, al referirnos a la huella genética encontrada, el Ministerio Público además, quiero señalar, señora presidenta, que el peritaje señala que es de dos personas, lo cual no es cierto, por cuanto sostiene exactamente que es a lo menos de dos personas. Y en esto, muy breve, señora presidenta, en las conclusiones señala muy breve una línea del punto 8.77, si me permite, la huella genética determinada para la muestra asignada como barrido empeñadura, que este es el mango del cuchillo, corresponde a una mezcla de material genético de al menos dos contribuyentes. Luego vamos a hablar la importancia de por qué eh, pueden ser dos o más personas. Por tanto, queremos terminar este punto señalando que el cuchillo no es concluyente. Segundo, la temporalidad que ha construido el Ministerio Público respecto de la dinámica de los hechos se sustenta en supuestos que esta defensa estima que son erróneos. En primer lugar, el Ministerio Público ha intentado establecer una temporalidad que no se sustenta en ningún antecedente cierto, ya me voy a hacer cargo de cada una de las pericias, sino más bien creemos que perdón, y para ser preciso, sin ciertas imágenes de las cuales también me voy a hacer cargo. Primero, mi representada sale del domicilio a las 11:13, se observa fuego a las 11:24 y según las declaraciones de bomberos, el cuerpo es hallado a las 12:15. Esa es la temporalidad completa de los hechos. Y a partir de esto, el Ministerio Público ha intentado establecer una serie de conclusiones, todas tendientes a señalar que solo mi representada podría haber estado presente al momento de los hechos. Y me quiero hacer cargo de estas afirmaciones y luego ir a esta segunda persona o a este otro sospechoso. Primero, respecto de las lesiones de la hija de mi representada, se debieron producir 60 minutos antes del incendio. Supuestamente esto es lo que se señala en la carpeta investigativa y el Ministerio Público lo basa en la ampliación de la autopsia. Pero dicho informe no dice eso, sino que solo entrega un rango de tiempo. Y textual nuevamente, la muerte no fue inmediata, esta fue posterior a las heridas que ingresaron a la cavidad craneal, comillas, y textual nuevamente, señora presidenta, al no ser inmediata, se puede concluir que una temporalidad aproximada, fijando un rango de tiempo de a lo menos 60 minutos. ¿Qué queremos nuevamente entonces decir? Que en base a una construcción de un rango de tiempo, de una temporalidad aproximada, se quiere situar una persona. Vamos luego a seguir profundizando con las demás pericias. Y tanto es así, y ya lo he dicho, que este es un rango y no es una hora exacta.
En relación a esto, además, el Ministerio Público ha señalado que se ha encontrado un coágulo encontrado en la autopsia de la víctima que se ha demorado 1 hora en formarse. Eso lo señala el Ministerio Público. Hemos revisado la carpeta 6 veces y lo cierto es que esa conclusión no está en la carpeta. Esta demora de 1 hora es una conclusión que desconocemos de dónde nace, pero no está en la carpeta. Ahora, además, siguiendo la teoría de esta falta de construcción en la temporalidad, o más bien construcción de una temporalidad únicamente destinada a mi representada, es que el informe de la PDI suscrito, perdón, el informe suscrito respecto del incendio, perdón, magistrado, señala que el tiempo de acumulación de gas de humo, y vuelve a señalar, comillas, es de a lo más 30 minutos. Lo que no quiere decir que el fuego comenzó 30 minutos antes, como ha pretendido el Ministerio Público, sino que en cualquier minuto de esos 30 minutos. Suponemos que depende del material combustible, de las características del sitio de suceso, entre otros. Estuvimos nosotros personalmente en esa cama, en esa pieza donde hay 3 camas de material altamente combustible, por lo cual también entendemos que es una conclusión apresurada, textual, que es lo que buscaba magistrado, en las conclusiones de este informe de la profesional perito de sección química, doña Carolina Herrera. Conclusiones: el tiempo estimado de propagación de gases humo al medio ambiente externo de la dependencia no debiera ser superior a los 30 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Que al igual que en el punto anterior, el peritaje de la carpeta señala 1 hora de inicio del incendio, pero nuevamente nos entrega un rango. Es decir, para ser más claro, señora presidenta, el Ministerio Público lo que ha hecho es construir una cronología de los hechos a partir de una prueba pericial cuando las pericias están lejos de entregar los tiempos y las conclusiones que entrega el Ministerio Público. La pericia habla de rango, implica que tanto la hora del fallecimiento como el incendio es perfectamente posible, y esta es nuestra primera conclusión. Es posible situar a mi representada fuera del lugar de los hechos. Es más, y en esto quiero concluir este punto, si hacemos el ejercicio de seguir los tiempos del Ministerio Público, con la misma cronología expuesta por el Ministerio Público, y seguimos los mismos principios de la lógica con la cual ha resuelto el magistrado esta causa, la madre debió haber prendido fuego a su casa, y si retrocedemos en el tiempo, 11:28, cuando se ve el humo y ella sale a 11:13, 11:14, no vamos a debatir ese minuto, pero 11:13, 11:14, si retrocedemos en la lógica del Ministerio Público, implicaría que mi representada le prende fuego a su casa y permanece al interior de su casa a lo menos 14 minutos mientras su propia casa se está quemando. Nos parece que aquello es a lo menos cuestionable desde los mismos principios de la lógica y de la máxima de la experiencia. Parecía ser poco probable que uno prendiera fuego a su casa y luego se quedara al interior de ella. Dicho eso, por eso es que, y concluyo el punto de la temporalidad, que más bien lo que quiero afirmar es que se generan una serie de dudas, una serie de dudas que debemos resolver, y por eso que entendemos que es parte de nuestras conclusiones que esta formalización ha sido extremadamente apresurada. Y quiero hacerme cargo ahora de por qué de las cámaras del frente de la Cámara. ¿Y por qué es importante? Y ahí quiero cerrar la temporalidad y hablar de la cámara del frente. Las cámaras del fronte, lo que nos dan cuenta es exactamente lo contrario de lo que señalaba el magistrado. El magistrado ha dicho textual que no es posible que alguien ingresara a esa casa porque él ha revisado la totalidad de las cámaras. Yo solo quiero que conste en el audio que aparentemente el Ministerio Público tiene una copia de las cámaras que nosotros no tenemos. A nosotros se nos envían cámaras el mismo día de la audiencia y es un compilado. No tenemos el completo, pero damos fe que así sea. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el frontis, pareciera ser algo lógico lo que voy a indicar, no da cuenta de lo que sucede atrás. ¿Y por qué es relevante lo que sucede atrás? Y esta no es una teoría de la defensa, sino que tiene que ver con el último punto de este alegato. Atrás, aquí hay a lo menos 6 declaraciones, quiero hacerme cargo por lo menos de 2, donde se ve a un segundo sospechoso identificado el mismo día, en el mismo lugar, en el mismo espacio temporal, que por lo demás declaran ante funcionarios de la PDI ese mismo día, es decir, lo sitúan en el lugar de los hechos, y de esto quiero hacer algunas precisiones respecto a este punto. Primero, los testigos señalan que ven al vecino en el techo trasero de su casa. Segundo, los testigos lo ven antes del incendio, cerca de las 11 horas. Lo ven vistiendo un overol y una mascarilla con filtro. Quisiera agregar además la declaración del primer funcionario bombero que dice que ellos no, que el vidrio de la cocina, es complejo explicarlo, pero lo que quiero explicar es que el vidrio de la cocina del primer piso está quebrado, y lo que señala bomberos es que ellos no quiebran
de afuera hacia adentro, por tanto, por razones de seguridad, por lo cual también es relevante. El vecino asevera que encontró la puerta de la cocina abierta. La vecina, la otra, puedo nombrarlo uno a uno si es necesario, señora presidenta, da cuenta que su marido escucha golpes de la puerta, esto es aproximadamente a las 12 horas, y luego también está la fotografía, si es necesario ser exhibida, de un sillón de madera quebrado en el lugar por el cual puede acceder una persona, y finalmente la propia declaración de su madre, que luego de los hechos, el mismo día abandona el hogar y nunca más tiene contacto con él. ¿Por qué yo he querido desarrollar esta línea investigativa? No solo porque esta defensa sí lo ha hecho ver desde el segundo o tercer día de los hechos, apenas asumimos esta causa, hemos pedido diligencias, que todas ellas han sido negadas, estaban los elementos probatorios desde el día 1 respecto de un sospechoso. Muy breve, señora presidenta, uno de los testigos, doña Elvira Santander, señala alrededor de las 11 horas, instancia donde al pasar hacia el baño me percaté al mirar por la ventana al segundo piso que da hacia el patio atrás de mí, que mi vecino de la casa de enfrente con la que limitan el deslinde, y dice, él vestía un overol de color azul y en su boca la cubría con una mascarilla sin filtro. No quiero leer cada una de las declaraciones, a menos que ustedes lo estimen así pertinente. También está la declaración de doña Ana María Espinosa, que dice que escucha a alguien en el techo observando a un hombre de quien reconoce como su vecino. No voy a decir su nombre. Quien es un tipo violento, también lo sitúa alrededor de las 11 horas. Y también están las demás declaraciones, entre otras la de la propia madre, de quien nosotros entendemos que es un sospechoso de este caso, quien da cuenta alrededor de las 18 horas del mismo día recibí una nueva visita de los funcionarios de la PDI, quienes mencionaron como vecinos habían visto a mi hijo sobre el techo y tenían dudas de su actuar, por cuanto lo habían visto con un overol y necesitaban verificar. Y por tanto lo hace pasar, les muestra la pieza de mi hijo y les entrega voluntariamente el overol. Con mi hijo no hemos tenido ningún tipo de contacto por cuanto lo llamo y su señal se encuentra pago. Quiero consignar esta declaración que además la madre da cuenta que el hijo desaparece el día siguiente y nunca más tenemos noticias. ¿Por qué he insistido en este punto? Y con esto sí voy a ir concluyendo. Porque se ha descartado a una persona, insisto, que está en el mismo lugar, mismo día, y además se ha entregado información inexacta y abiertamente se ha dado información que no es verdad. Lo estoy tratando de decir en los términos más respetuosos posibles. Se dice en lo resuelto que no existe sangre en las zapatillas. Quiero precisar, hay una fotografía de una zapatilla de la pieza de este sospechoso. Indudablemente que no hay sangre en las zapatillas si es que no se ha buscado sangre en las zapatillas. Hemos revisado la carpeta 5 o 6 veces y no hay ninguna prueba para poder levantar y buscar elementos probatorios en esa zapatilla. Solo hay una fotografía, por tanto sabemos que se fotografió. Luego se dice que no hay ADN en el overol, porque se recoge un overol. Lo cierto es que sin prejuicio que esto sucede varias horas después de lo que uno estima hubiese sido lo prudente, obviamente no se va a encontrar ADN si es que no se hacen pruebas de ADN. Para litigar de buena fe lo que sí se hace es ver si hay manchas de sangre, no hay manchas de sangre, pero sí se dice en la audiencia que no existe ADN. Entonces nos parece que se confunde al tribunal cuando se dice no hay ADN en el órgano. Bueno, obviamente no hay ADN. Y luego se dice en el techo tampoco hay evidencia. Obviamente que no hay evidencia en el techo, si es que no se levantan pruebas del techo. Es más, hay algunas fotografías parciales que pareciera a ojo de este defensor no experto, sí evidenciar algunas muestras, pero en rigor no se toman muestras y en rigor pareciera ser poco riguroso señalar de que no hay muestras. Y en último lugar también se dice en el toldo, que es el toldo que está encima de la casa de mi representada, no existe sangre. Entonces, se presentan los hechos como que pareciera que no hay ninguna muestra. Bueno, no hay muestra porque no se levantan las muestras. Entonces, en ese sentido, y cierro la idea, existe esta segunda persona, porque quiero insistir que aquí se ha sostenido en una audiencia que el Ministerio Público, y lo debo decir, Presidenta, ha preparado durante 60 días con una carpeta reservada y donde esta defensa tuvo acceso a esa carpeta, yo diría, para ser justo, entre 3 y 4 horas antes, y solo porque así lo pedimos en un receso. Todavía no entendemos la reserva de la carpeta investigativa que tenga otro propósito que poder preparar una defensa. Pero concluyo diciendo, hay una persona en el sitio de los hechos. La temporalidad permite representarnos la posibilidad de que esta persona pueda haber llevado a cabo este delito. Y ahí quiero concluir algo, porque tampoco, y por eso no he dicho su nombre. Yo no soy quien para poder decir que esa persona determinada es responsable, pero a lo menos soy quien para decir que sí es un elemento relevante a la hora de determinar los elementos de participación del 140 letra B, que tenemos un sospechoso reconocido por dos testigos. En segundo lugar, ese testigo nunca declara, a nuestro juicio un sospechoso, pero esa persona nunca declara. Es más, vuelvo 3 pasos más atrás.
tenemos un cuchillo que eventualmente dice que pudiera haber ADN de a lo menos 2 personas. Es decir, me parece que no es un estándar tan alto pedir o pretender que el Ministerio Público solicite una prueba de ADN de esa persona. Sería inmensamente más robusta esa formalización y la solicitud de prisión preventiva si es que hubiésemos descartado la presencia en ese cuchillo de un sospechoso que por lo demás no es un ADN que da vuelta, es una persona que conocemos con nombre y apellido. Por tanto, y con esto concluyo, los 3 elementos centrales, señor ministro, creemos que aquí se ha construido con una prueba pericial donde se ha dicho que se concluye cosas que no se concluyen. Las pericias todas dan cuenta de rangos de tiempo, y en esos rangos de tiempo es posible que mi representada estuviera en el lugar de los hechos como no estuviera en el lugar de los hechos. En términos más claros, ni siquiera queda claro desde cuánto contamos el minuto cero, porque por lo demás el cuerpo es visto a las 12. Creemos que además, lamentablemente, esta defensa deberá procurarse de pericias propias para poder determinar desde cómo contamos esos tiempos, esa media hora o esa hora. En segundo lugar, ya nos hemos hecho cargo que creemos que el ADN del cuchillo no es suficiente. Vuelvo a insistir, cualquier experto en materia de ADN puede dar cuenta que nuestro ADN de esas características no es sangre, es ADN, es el ADN que todos los seres humanos dejamos en los objetos que tomamos. Tercero, y voy concluyendo, las cámaras del Frontis, quiero volver a decirlo, porque esto fue central en la audiencia, pareciera ser que con eso se descarta toda participación posible y se construye una teoría, como es que dice, además que fuera imposible ingresar por atrás, cuando hay un vecino que dice que la puerta de la cocina está abierta. Concluyo solamente, ya lo dije, tanto el incendio como la autopsia, como la ampliación de autopsia, no indican las conclusiones que señala el Ministerio Público. El toxicológico también, quiero ser muy breve y quiero resaltar que no soy experto en la materia, pero también se presenta como una gran verdad la presencia de un 10% de monóxido de carbono en la presencia de la víctima. Y de esto responsablemente solo se dice eso. No hay ninguna otra conclusión. No entendemos cómo el Ministerio Público a partir de ese informe saca otras conclusiones, porque lo que entendemos que se puede concluir A, B o C. Se puede concluir que pueden haber pasado 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos. Por tanto, nos parece que con las mismas máximas de la lógica que ha tenido a la vista el magistrado, lo que se ha hecho es construir una cronología con una sola línea investigativa, existiendo evidentemente otra. Y por estas consideraciones, señora presidenta y señores ministros, lo cierto es, pareciera ser del todo desproporcionada, o más bien no desproporcionada por el delito, sino más bien desproporcionada en función de los elementos de participación, una prisión preventiva respecto de una madre cuya hija ha sido recientemente asesinada, que ha sido sindicada como culpable a nivel nacional. Por tanto, creemos que vivimos en un país con presunción de inocencia y bajo ese principio fundamental estimamos que el Ministerio Público debió a lo menos concluir ciertas diligencias investigativas. No es una teoría nuestra, son los elementos que ellos también tienen a la vista del día 1 para poder resolver previamente. Dicho todo eso, es que esta parte viene a solicitar que se revoque la prisión preventiva. Creemos que no se dan los presupuestos del 140 letra B. Sin lugar a dudas, no he hecho mención a la letra C. Indudablemente esta es una madre que tiene arraigo familiar, que vivió toda su vida en la ciudad de Coquimbo, que tiene otro hijo menor, que indudablemente lo cierto es que incluso en la audiencia pasada nosotros creemos que no hay elemento de participación, por lo cual efectivamente, como luego lo precisamos en la réplica, no es necesaria cautelar alguna, pero entendiendo la audiencia que enfrentamos, propusimos cualquier otra medida del artículo 155, incluso la del 155A, que debiésemos no compartirla en cuanto a la no participación de mi representada, pero lo cierto, y en esto sí termino, es que mi representada no puede poner un pie en la calle. Mi representada ya fue juzgada en la plaza pública de este país y por lo cierto es que si usted me hace señalar, revocar la prisión preventiva, me permito proponer por la propia seguridad de mi representada la medida cautelar del artículo 155 letra A, que es indudablemente más proporcional en este estado de la investigación e indudablemente también más proporcional a los elementos que ya he señalado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el Ministerio Público. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustrísima, el Ministerio Público viene a solicitar se confirme la resolución apelada de fecha 3 de febrero que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad de la imputada de esta causa.
Lo cierto, su señoría ilustrísima, es que el Ministerio Público, desde sucedidos estos hechos, el día 26 de noviembre del 2020, a la fecha, ha realizado una investigación basada principalmente en evidencia científica y en evidencia fílmica. No tenemos, en este caso, testigos presenciales de los hechos ni testigos de oídas. Es un homicidio, un parricidio, sostenemos nosotros, y un posterior incendio que se da en el interior del dormitorio habitado por la víctima, una menor de 12 años de edad. Es así, su señoría, que este caso, esta formalización y todos los antecedentes que hemos reunido han sido a través de pericias. Quiero destacar, su señoría, que la primera pericia a la que tuvimos todos acceso es la autopsia de la víctima de esta causa, en la que se consigna como causa de muerte el traumatismo cráneoencefálico. Hago presente desde ya un tema de vital importancia para el desarrollo de nuestra futura investigación en la conclusión séptima de este informe de autopsia, que se halla hollín en la tráquea y bronquios de la víctima. Lo que concluye el perito quiere decir que ella estaba viva y respirando al momento del incendio, ya que ingresó este material particulado al interior de sus vías respiratorias. Esto es importante por lo que señalaré más adelante. Además de la evidencia del sitio del suceso, en el interior hemos obtenido un arma específicamente un cuchillo tipo cocinero que se encontraba en el primer piso de esta casa habitación que tiene 2 plantas. En el primer piso estaba este cuchillo que se levantó por personal de la Brigada de Homicidios y que fue objeto de peritajes bioquímicos para determinar la presencia de ADN. Esta arma arrojó como conclusiones en 2 peritajes que se hicieron. Primero, voy a referirme a la hoja del cuchillo, que hay ADN de la víctima. Hago hincapié en que es en la hoja, en la parte en que tiene el filo de un cuchillo cocinero, que no es normal que haya ADN epitelial, en este caso puede ser proveniente de piel o huesos de la víctima, en la parte del filo del cuchillo. Estamos hablando de una víctima de 12 años de edad, que normalmente no es lo usual que utilicen para cocinar o hacer digamos, distintas labores domésticas, el cuchillo mismo. Además, queriendo decir ya, refiriéndome a la misma hoja, hay otro peritaje del Servicio Médico Legal que señala que esa hoja es compatible con las lesiones, que son 11 estocadas provocadas a la víctima, específicamente 8 de ellas en la parte de la cabeza, que todas ellas son compatibles con la hoja de ese cuchillo. Además, la punta de ese cuchillo tiene una pérdida de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que está doblada. Y esto lo atribuye también y se señala en ese informe que es por paso de ese cuchillo por un elemento rígido, que puede ser compatible con las 2 penetraciones craneales que tiene la menor en la parte de su cabeza, que son las que finalmente, luego de 60 minutos aproximadamente, según lo señala la ampliación del informe de agonía, le provocan la muerte en el lugar. Ahora, refiriéndome a las alegaciones de la defensa respecto a la empuñadura de este mismo cuchillo. En esta empuñadura se han encontrado muestras de ADN siempre epiteliales, ya que este cuchillo apreciamos nosotros que fue lavado de mala manera, muy apuradamente, apresuradamente, para sacar los rastros de sangre, pero se mantuvo rastros epiteliales. Específicamente creemos en las partes de la marca, en las que son rugosas del mismo cuchillo, que hacen que ésta se mantenga en el lugar. Refiriéndome a la empuñadura, hay ADN, dice, de a lo menos 2 personas. A lo menos se hizo el peritaje, la gran cantidad de ADN también de la víctima, que se relaciona con el ADN obtenido de la autopsia, y también de la imputada. Además, quiero decir por qué no es descabellada la teoría del Ministerio Público que no haya ADN de un tercero, de este eventual sospechoso que quiere introducir la defensa. Porque desde el peritaje bioquímico hay uno de los marcadores de ADN que se llama amelogenina, que determina que solamente hay ADN femenino,
señala para todos los marcadores XX. No hay ningún marcador XY en la empuñadura del cuchillo, como que pudiera atribuirse a la participación de un masculino que toma este elemento. Diciendo esto ya, señoría, en relación a la temporalidad, mediante la evidencia fílmica, nosotros podemos determinar por una cámara de un vecino que se ve efectivamente el frontis del domicilio, no se ve la parte trasera. Hago presente desde ya que la parte trasera del domicilio está rodeada por otros 3 domicilios más, es decir, hay muros que dividen porque son casas pequeñas, pareadas y todas colindantes. Y en la parte delantera se aprecia el pasaje de San Anacleto y se aprecia solamente para este caso, magistrado, lo que está haciendo, su señoría ilustrísima, disculpe, para lo que está siendo cuestionado, la hora de salida de la madre del domicilio se ha determinado exactamente en las 11 de la mañana con 13 minutos. ¿Por qué sostenemos, su señoría, que es imposible que haya habido un tercero diferente, externo a la familia que haya ingresado al domicilio, haya dado muerte y haya iniciado este incendio? Primero, por la temporalidad que ya señalé, los 60 minutos que la víctima agonizó sobre su cama con estas 2 estocadas mortales en su cerebro, en su cabeza, y el tiempo de salida. La madre sale a las 11:13 del domicilio y el humo se ve salir a las 11 horas con 23 minutos específicamente. Entre 11:21 y 11:23 se ve, aprecia claramente la salida del humo no desde la pieza donde se inicia, sino que este humo se traslada por el pasillo, por la pieza del frente, satura la pieza del frente y sale por esa otra ventana. Es decir, hay un tiempo en que el incendio se inicia dentro del dormitorio de la víctima hasta que traspasan estos gases o humo al exterior, que es por donde nosotros lo apreciamos por el otro lado de la vivienda. Queremos hacer presente en este punto que el informe químico señala que en relación a este incendio que se determina como provocado, sale el humo, se demora en salir el humo aproximadamente, no más, señala el informe, de 30 minutos. Es decir, antes de la salida del humo, aproximadamente entre las 11:21 y 11:23, debemos restarle 30 minutos como máximo para la salida de este humo. Pero es desde la pieza de la menor. Y lo que nosotros estamos observando en el video es que este humo ya saturó todo el segundo piso de la habitación, pasó por el pasillo, ingresó hasta la segunda pieza y salió por el otro lado de la vivienda, lo que nos da un tiempo aún mayor de combustión para lograr que este humo traspase todo el segundo piso de la vivienda. Máxime que se determinó también con prueba pericial, digamos, en el sitio del suceso, que la puerta de la pieza de la víctima estaba cerrada, por lo que hace que este humo se demore aún más en salir. Y ahora, su señoría, en relación, ¿por qué es que señalamos que no hay tiempo para un perpetrador externo el hecho de haber cometido un tercero, este supuesto vecino que señala la defensa, que habría ingresado al domicilio? Necesariamente por el primer piso, porque por la disposición de los techos, la distancia de las ventanas, es imposible saltar de una ventana a otra. Por el primer piso, subir al segundo piso donde está la habitación de la víctima, darle, digamos, propinarle estas lesiones mortales, estas 11 estocadas, siempre pensando que la madre está dentro del domicilio, porque la madre sale a las 11:13 y la víctima agonizó alrededor de, al menos, dice el informe, 1 hora en su propia pieza, con la imputada dentro del domicilio. Y además, este inicio de incendio, ¿cómo las máximas de la lógica y la experiencia señalan que una persona en una vivienda básica, porque estamos hablando de viviendas sociales, pareadas, en el interior de la casa, no va a escuchar que se agrede con 11 puñaladas a su hija, se produzca un incendio en el que sale humo y ella dentro y no se percataría de esta situación? Es totalmente ilógico. Además, ¿por qué nosotros sostenemos, su señoría, que la víctima estaba viva en el momento en que se produce el incendio? Por esta inhalación de monóxido de carbono que se señala en la autopsia
y según el informe de monóxido, que estaba viva, pero agonizando ya, por lo que la cantidad no es una cantidad como una persona que inhala estando consciente, por así decirlo, un humo de un incendio. Respecto, su señoría, en relación a este supuesto vecino que tanto señala la defensa, que es el sospechoso principal de estos hechos y que no se habría realizado ninguna línea investigativa en relación a él, esto no es efectivo, su señoría. Aquí la brigada de homicidios ingresa el mismo día de los hechos al domicilio contiguo, que recordemos, son casas pareadas, es un domicilio que colinda y que los divide solamente una pared de material ligero, de una casa a la otra. Material ligero en el segundo piso, en el primer piso es de ladrillo. Se ingresa, se toman las muestras correspondientes. Hay muestras que se toman dentro del domicilio de manchas rojizas en la pared que los peritos le toman por si acaso pudiera arrojar algún rastro de sangre o ADN. Lo que resulta descartado no era muestra biológica humana lo que había en ese domicilio. Se recoge el overol que utilizaba este sujeto y que en el que es relatado que se vio por la parte de los vecinos del lugar que usaba el día de los hechos. Tampoco arroja rastro. La defensa dice que no hay rastros de sangre. La verdad es que el perito bioquímico, cuando busca rastros, no lo hace solo de sangre. Normalmente las pericias bioquímicas son más amplias. Pero aquí dice que no refiere ningún rastro en el overol. Cabe señalar también que se tomó fotografía del lugar donde los vecinos dicen que vieron a este supuesto sospechoso, que es el techo de la parte posterior de la casa del vecino, que está pareada a la casa de la víctima. Y hay huellas de él o pisadas, digamos, que no tienen ningún rastro de sangre. Eso es evidente, en la simple fotografía se ve que son pisadas limpias, con, digamos, suciedad normal de los domicilios, pero no hay ningún rastro sanguinoliento. En relación también a esto, señoría, dice la defensa que es sospechoso ver a este vecino en el techo, que después que es visto por distintos vecinos. Su señoría, es lo más, digamos, es totalmente lógico que una persona a la que se está quemando la casa con la que no solo colinda, sino que está pareada, salga al techo. Luego hay otro vecino que dice que lo vio tirando agua. Evidente, su señoría, porque había un riesgo serio de incendio de su propia vivienda. Entonces, estimamos, su señoría, que este sospechoso es imposible que haya tenido el tiempo para ingresar al domicilio de la víctima, subir al segundo piso, propinarle 11 estocadas mortales, iniciar el fuego, bajar al primer piso, lavar el cuchillo homicida, dejarlo en la mesa y salir por la parte trasera nuevamente. La verdad que estimamos, su señoría, que es solamente una teoría que ha levantado la defensa para descartar lo que ya hemos corroborado, su señoría, que es el tiempo es necesariamente la imputada estaba dentro del domicilio en el tiempo en que se propinan estas estocadas mortales a la menor y se inicia el incendio que finalmente le produce la muerte. Respecto, señoría, brevemente de las diligencias negadas, supuestamente que arguye la defensa respecto de esta fiscalía, eso no es tal, su señoría. Lo que pasa es que mientras él solicitó la defensa, ya la fiscalía había decretado el secreto de la investigación, que se decretó por 40 días. Evidentemente no se podía responder y señalar cuáles diligencias de las que él ya ha solicitado se habían realizado y cuáles eran los resultados de este, cuáles estaban pendientes por un tema de secreto de investigación. Sin embargo, el defensor ya ha tenido acceso a toda la carpeta de investigación, sabe que gran parte de las diligencias que él solicitó ya se habían realizado, incluso mucho antes que él las solicitara, y que se encuentran ahora disponibles para su conocimiento. Y las diligencias que él desea solicitar de aquí en adelante, el tribunal nos otorgó 180 días de plazo de investigación, por lo que puede realizar nuevamente su solicitud. Con eso concluyo mis alegatos, su señoría. Puede alegar la defensora de la niñez. Gracias a su señoría, con la venia del Ilustrísimo Tribunal, en mi calidad de abogada de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, voy a dar comienzo a mi alegato.
solicitando que por esta ilustrísima Corte se confirme la resolución de fecha 3 de febrero del año 2021 que decreta la medida cautelar de prisión preventiva respecto a doña Mirta Artiles Pastén, haciendo presente que a juicio de esta Defensoría de la Niñez se encuentra totalmente ajustada a derecho dicha resolución, toda vez que se cumplen con los requisitos establecidos en la norma legal del artículo 140 para estimar que procede a medida cautelar. No solamente su señoría ilustrísima estimamos que existe la concurrencia de los requisitos, sino que además el sentenciador de primera instancia ha señalado de manera razonada y coherente cuáles han sido los fundamentos para llegar a la aplicación de esa medida cautelar. Quisiera partir señalando y refiriéndome en forma específica, atendida la extensa exposición que se hace desde el punto de vista de los hechos y de los medios probatorios por parte del Ministerio Público, a lo cual adherimos, respecto a ciertos fundamentos que ha señalado la defensa para solicitar la revocación de esta medida. En primer lugar, tanto en su escrito de apelación como en este acto a través de su alegato, se ha señalado una especie de narración respecto al contexto en que se produce esta resolución de declaración de medida cautelar, señalándose que se hace una entrega de la carpeta investigativa de manera atrasada, a pocas horas de la realización de la audiencia, hace presente incluso que se produce la suspensión de la audiencia para una continuación en horas de la tarde, y al referirse a los videos señala también de que no hay una entrega completa, sino que se hace una entrega más bien de un compilado respecto a las cámaras de seguridad que se han presentado por la Fiscalía. En este sentido, queremos partir señalando desde el punto de vista más bien formal al que se hace referencia, que todas estas apreciaciones que pretenden dibujar ante la Corte de Apelación en una situación de desigualdad de acceso a información, nos parece que deben descartarse de partida, atendido que no fueron incidental al retomarse la audiencia el día 3 de febrero como un entorpecimiento para la adecuada defensa, y por lo tanto, si no se plantea por el Tribunal Acuo, más podría señalarse ahora en el Tribunal de Segunda Instancia como fundamento para poder impugnar o debilitar, por así decirlo, la resolución del Juzgado de Garantía de Coquimbo. Desde el punto de vista ya más de fondo de las alegaciones de la apelante de la defensa que pretende revocar esta resolución de primera instancia, se ha fundado tanto en su escrito como en el alegato del día de hoy, principalmente en el cuestionamiento de la concurrencia de la hipótesis del artículo 140 letra B y también en cierta referencia a la letra C de ese mismo artículo. Con respecto a lo primero, tal como señalamos en primera instancia y como lo hemos visto nuevamente el día de hoy por parte del Ministerio Público, la contundente exposición de los medios de prueba que se hace por parte del Ministerio Público la hace suya, igualmente la resolución apelada, y permite hilar una línea temporal que de manera inequívoca sitúa dentro del domicilio a la madre de la niña al momento de la muerte de ella y del incendio, siendo además la única presente en ese domicilio aparte de la niña. Y también la vincula con el arma con la que produce las heridas mortales con la que sufre posteriormente el fallecimiento, siendo la única posible causante de la muerte. En este sentido, tal como lo señalaba el Ministerio Público, creemos que es evidente que al existir solamente rastros de ADN con respecto a mujeres en el arma homicida, nos descarta desde ya este supuesto sospechoso que, además de todas las explicaciones que ha dado el Ministerio Público, entendemos que no, por línea de tiempo, no hubiera podido realizar todas esas acciones y mucho menos podría haberlas realizado sin quedar con a lo menos con rastros de sangre en la ropa que posteriormente se incauta y que se revise y que no cuenta ni siquiera con manchas de sangre. A diferencia de lo que se pretende hacer presente por el apelante, creemos que los fundamentos de participación son claros y precisos en la resolución apelada. El fiscal exhibió no solamente lo referente a ADN y lo referente a la prueba a la que se ha hecho referencia con respecto a la autopsia de la niña, sino que además se refirieron una serie de fotografías, pericia de servicio médico legal, Policía de Investigaciones de Brigada de Homicidios que emitió con los correspondientes informes, testimonios diversos en cuanto a preparación de fuego, de los vecinos, de la llamada de auxilio, los registros audiovisuales, y todo esto son tomados como propios, como dije, por la resolución de primera instancia y que por lo tanto llega a la declaración de la prisión preventiva. Por lo tanto, como lo detalla el Ministerio Público, sin ánimo de reiterar el vasto respaldo probatorio de participación del imputado, insistimos que la línea temporal es clara y deja como una época posible causante de esta violenta agresión a la niña, a la imputada que es su madre. Respecto a la situación de la letra C, en cuanto a la necesidad de cautela, entendemos, su señoría ilustrísimas, que el solo relato de los hechos por los cuales formalizada la imputada en esta causa y los contundentes inicios de participación es clara esta necesidad de cautela.
Cuando analizamos una medida cautelar, y lo señalamos igualmente ante el juez de primera instancia, tenemos que además de ver la concurrencia de los requisitos formales establecidos en la norma del artículo 140, analizar esto en una lógica de proporcionalidad con la gravedad de los hechos por los cuales se está formalizando. Sin duda, su señoría ilustrísima, en este punto estamos ante dos de los delitos más graves que tiene nuestro sistema, específicamente en cuanto al parricidio, estamos hablando de uno de los delitos con las penas más altas. Pero esto no se trata solamente con la aplicación de la pena que correspondería al delito en particular, sino que también esta proporcionalidad tenemos que determinarla en relación a cómo se presentan o cómo se ha cometido este delito. Y en este caso es bastante claro, su señoría ilustrísima, tenemos un delito de parricidio, un progenitor y progenitora que termina con la vida de su hija en condiciones especialmente brutales que sin duda merece la mayor reprochabilidad del sistema penal, no solo al momento de que se imponga la pena después del juicio que se tenga que realizar con las pruebas que se presenten en su oportunidad, sino que también la mayor reprochabilidad en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares, que es lo que hoy nos convoca ante la Ilustrísima Corte. En este caso, quien tenía el deber preferente de cuidar y proteger la vida de esta niña, la cegó con total frialdad. Entendemos, su señoría, no solamente que hay un infringir un alto dolor físico, sino que también el dolor emocional, que es el que sufrió esta niña al momento de ver que es su madre quien la agrede, y que no solamente la hiere de manera mortal, sino que además tenemos claro que, según lo que ha señalado la Fiscalía, y lo que podemos ver de las pericias, esta muerte no se produce de inmediato, la niña agoniza cuando se empiezan a generar estas segundas acciones que son propias del incendio. Por lo tanto, después de atacarla, se inicia este incendio que se produce no solamente en el lugar en que está la niña, se produce directamente en la cama donde la niña está agonizando directamente, y esto a nuestro juicio permite solamente dos conclusiones, su señoría ilustrísima. Por un lado, que lo que se buscaba con esta acción del incendio era precisamente lograr el resultado homicida, que la madre se dio cuenta que la niña no había muerto y que por lo tanto lo que se busca es que se logre ese resultado fatal, o por otro lado, ocultar la comisión del delito o aquellos elementos que permitieran establecer la culpabilidad respecto de la imputada. Y en este sentido, si estamos pensando que puede ocurrir lo primero, de que lo que se buscó es lograr efectivamente, sí o sí, que se lograra la muerte de la niña, claramente hay una situación de peligrosidad que nos indica que es totalmente necesaria para una persona que actúa con este nivel de inhumanidad, establecer esta medida cautelar de prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad, y si estimamos que la imputada realiza estas acciones para cubrir su culpabilidad, sin duda tenemos que se produce otro de los requisitos establecidos para la declaración de la medida cautelar, cuál es que necesitamos asegurar todo aquello que diga relación con acreditar la existencia de este delito. Porque alguien que puede generar un incendio en la cama de su hija que está agonizando para poder cubrir sus huellas propias del delito, sin duda podría ejercer otras acciones para poder frustrar el éxito de esta investigación. Finalmente, también, como dije, su señoría ilustrísima, siendo la aplicación de la pena bastante alta, la que se puede arriesgar la imputada en este caso, también vemos que es una opción a lo menos considerable y viable el hecho de la fuga, y eso también se resguarda con la medida cautelar que se ha decretado de prisión preventiva, que es lo que solicitamos mantener, confirmando la sentencia que, como dije, a mi juicio de la Defensoría de la Niñez se encuentra ajustada a derecho. Muchas gracias, ya te he concluido mi alegato. Querellante. Muy buenos días, sus señorías ilustrísimas. Habla la abogada del programa Apoyo a Víctimas, María José Duarte Flores, en representación del querellante padre biológico, don Denis Chávez. Sí, su señoría presidenta, tengo un problema con respecto a la cámara de video de mi computador, que se apagó repentinamente y no la hemos podido reiniciar. El relator está al tanto de esta situación y solicitarles a ustedes si se me permite alegar en estas condiciones. Bueno, no habiendo otra solución, alegue solamente en la forma que lo solicita. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a alegar en nombre del querellante de autos don Denis Chávez Ormazábal, padre biológico de la niña brutalmente asesinada, iniciales MDCHA, solicitando a este ilustrísimo tribunal que rechace el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva que resulta plenamente justificada por los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. Me haré cargo, sus señorías ilustrísimas,
de los 3 puntos que señala principalmente el defensor en su escrito de apelación, que ya fueron latamente explicadas por el Ministerio Público y que esta parte comparte plenamente. En primer lugar, me voy a hacer cargo de la exhibición por parte del Ministerio Público en la audiencia de formalización de una cronología de los hechos, que detalla una temporalidad según cómo hubiesen ocurrido los hechos ese día 26 de noviembre de 2020. Esto en base principalmente a informes periciales y registros audiovisuales de una cámara de seguridad muy cercana al domicilio de la víctima, situando a la imputada en el lugar de comisión del delito, dentro de su domicilio. Cualquiera sea la teoría que sustente la defensa en su recurso de apelación, esta parte tiene la total certeza, minutos más, minutos menos, que existe sustento material suficiente que permita aseverar la presencia del imputado en el mismo lugar de los hechos, al menos hasta el abandono del domicilio, como señala la defensa, sería a las 11:17. En este orden de cosas, sus señorías, y con registro audiovisual, es que se descarta también por parte del Ministerio Público la tesis alternativa de una participación de una tercera persona, como trata de hacerlo ver el defensor en su escrito de apelación y como lo ha relatado también latamente en esta audiencia, descartando esta posibilidad a través de las pruebas periciales ya latamente explicadas por el Ministerio Público, que fueron realizadas a la vestimenta de este sujeto. Inmediatamente concurría la policía, que se entrevistó con la madre de este sujeto, vecina de la víctima, y voluntariamente se les ofreció las vestimentas, zapatillas, y efectivamente fue entrevistada, y esa entrevista está dentro de la carpeta investigativa. Por lo tanto, las pruebas periciales ya realizadas en esta vestimenta, no existiendo tampoco algún indicio de escalamiento o ingreso al domicilio, según como lo está tratando de explicar la parte defensora. Él explaya la posibilidad o explora la posibilidad más bien de que pudiese haberse ocurrido por la parte trasera. Sin embargo, existe registro fotográfico suficiente y pericia realizada donde no hay ningún tipo de indicio de que pudiera haber sucedido esto, que hubiese un escalamiento o un ingreso, resultando más bien esto en una teoría confusa, más que una teoría real del caso, y que no está sustentada en hechos científicos por parte de la defensa. Su señoría ilustrísima, se detalla muy bien por el Ministerio Público las pericias realizadas por personal con expertise en su área respectiva, a saber, Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, las que permiten presumir efectivamente la participación de la imputada como autora del delito de parricidio, ya que, entre otras, como ya se explicó anteriormente, y por razones de economía procesal no voy a volver a repetir, se establece la existencia efectiva de una huella genética en el cuchillo utilizado para lesionar, y que este cuchillo individualizado es compatible con las heridas provocadas. Así también bomberos en cuanto a establecer la causa del siniestro intencional que terminó de acabar la vida de la niña. Es en este sentido que el Tribunal de Garantía, mediante la ciencia, experticia y la lógica, entienden cumplidos los presupuestos establecidos en la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. En primer lugar, la existencia de los delitos. 2 delitos: parricidio consumado, incendio frustrado. Parricidio, el artículo 390 del Código Penal, delito con la penalidad de reprochabilidad más alta de nuestro ordenamiento jurídico, dado que el bien jurídico protegido es la vida, y en este caso en específico, no es cualquier vida, es la vida de una niña, es la vida de la hija de la imputada, en la que la circunstancia de parentesco en este caso resulta relevante en el sentido de que ella es garante de los derechos de la niña y se aprovecha de este hecho precisamente para poder realizar esta terrible actuación en que la niña baja la guardia frente a este ataque, donde ve a su madre sin poder defenderse, y también con una evidente afectación al mismo bien jurídico protegido que es la vida,
donde podemos centrar también la vista en la forma aberrante de la comisión del delito, mediante un apuñalamiento feroz, en un acto de tal energía que logra perforar el cráneo de la pequeña. En total, 11 heridas brutales en el cuerpo de una niña totalmente vulnerable, ante una madre que en un acto de deshumanización incomprensible comete el segundo delito. Estando la niña viva, procede a prender fuego, originando el incendio, el segundo delito, el incendio también con una de las penalidades más altas, incendio del 476 en grado de frustrado, lo origina en la parte de abajo del camarote donde se encontraba ya el cuerpo agonizante de su hija. Con respecto a la letra B, en la participación en calidad de autora del delito, resulta probada y expuesta por estar situada en el lugar de los hechos al momento de la comisión del delito y, como ya se explicó, la evidencia de huella genética en el cuchillo utilizado como arma homicida. Es así que, teniéndose en consideración los presupuestos de la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, existiendo presunciones fundadas de la participación, es que se encuentra más que justificada la necesidad de cautela de la letra C, ya que evidentemente constituye un peligro para la sociedad, principalmente por la penalidad de crimen asociada al delito de parricidio y al delito de incendio. El hecho que no tenga antecedentes, como lo plantea la defensa, que tenga un arraigo familiar, como lo plantea la defensa, que exista una especie de colaboración en la investigación, que luego de dar declaraciones en todos los medios disponibles, ya sea visuales o escritos, se ampare aún en su derecho de guardar silencio en la audiencia de formalización. Y por último, y está en el escrito de apelación, que haga eco la defensa de la contingencia sanitaria del COVID-19 para justificar su pretensión, a juicio de esta parte no constituyen antecedentes suficientes que permitan explorar otra medida cautelar menos gravosa. De este modo, la prisión preventiva resulta proporcional a los hechos y es la medida cautelar más idónea en busca del objetivo que resguarda. Esto es la seguridad de la sociedad. Por tanto, y en mérito del proceso, antecedentes tenidos a la vista, alegatos formulados y disposiciones legales citadas, luego a vuestras señorías ilustrísimas rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, mantener la resolución de autos que decreta la prisión preventiva que se encuentra ajustada a derecho, como ya se ha explicado. En ese sentido, su señoría, solicitamos que se mantenga la resolución que decreta la prisión preventiva. Con esto, su señoría, se ha terminado mi alegato. Muy bien. Señor defensor, ¿va a replicar respecto de las demás alegaciones de los intervinientes? Sí, con vuestra venia, señora presidenta, si es que me lo permite. Tiene 5 minutos. Ya, muchas gracias, intentaré ser lo más sucinto posible. Me quiero hacer cargo punto por punto, sin ninguna retórica, sino que abiertamente. Cuando se dice que se ha descartado el ADN o que el ADN más bien tiene presencia no de hombre, yo no sé si yo tengo otra copia de la carpeta o lo digo con todo respeto o estamos leyendo cosas distintas. En la página 4 del informe de ADN, punto número 6, y acá hay una diferencia es distinto hablar de un bajo límite de la detección, bajo un límite de la cuantificación. ¿Por qué digo esto? Porque la empeñadura está situada, y ustedes lo pueden ver en la carpeta investigativa, con el criterio bajo el límite de la cuantificación. Es decir, no es posible determinar la concentración de ADN humano. Es decir, y en esto quiero ser súper claro, porque indudablemente, que hoy día además lo dice el fiscal y luego lo repiten todos los querellantes, como pareciera ser que no han leído, respetuosamente lo digo, el informe donde con toda claridad se diferencia cuando hay suficientemente elementos para descartar o no descartar. En el caso de la empeñadura del cuchillo, del mango del cuchillo, dice bajo límite de la cuantificación. Se debe entonces entender la diferencia conceptual con el bajo límite de la detección. En segundo orden de cosas, y quiero tratar de hacerlo en orden, también se vuelve a decir que no hay nada en el overall. Yo, por lo menos, en la copia de carpeta que tengo yo, vuelvo a decir, en las operaciones practicadas y realizadas, se señala con total claridad que en el overall la luminiscencia sí es negativa, al igual que otra prenda donde también dice negativa, con la diferencia inexplicable que en la primera de ellas se levantan muestras
y en la segunda dice, no se levantan muestras. Entonces, no vamos a agotar el debate en 5 minutos, pero quiero a lo menos precisar que no se diga, para litigar de buena fe y con la responsabilidad de lo que estamos hoy día discutiendo, que hay una prueba de un overall respecto de la cual se toman pruebas que no se toman pruebas. De buena fe me hago cargo, no se ven manchas de sangre, no, pero no se levantan otras pruebas. Y en los mismos términos, reitero, me parece, la palabra correcta no sé cuál es, pero increíble que se diga que a simple vista no se ven pisadas. Es decir, no se levanta en un sitio de suceso de un parricidio con un incendio, se decide no investigar las pisadas que se ven en la fotografía. En los mismos términos se descarta la participación de esta otra persona también por principios de la lógica. Y con esto quiero cerrar lo que dijo el Ministerio Público. Solo un punto. La temporalidad, señora presidenta. Uno no sabe bien, y aquí nadie me lo ha contestado, cómo es que se construye. ¿Desde cuándo yo tengo que retroceder estos 30 minutos o estos 60 minutos? ¿Desde las 12:10, desde las 12:15 o desde las 11:13 o 14? Es decir, eso no se ha logrado explicar, porque si se quiere construir todo desde las 11:13, no es correcto. No hay un elemento en la pericia, y se habla mucho de las pericias científicas, y no es efectivo. No es efectivo que las pericias digan eso, y me parece extremadamente grave que aquí se sostenga y se lean conclusiones que no están en la carpeta investigativa. Muy breve, porque el tiempo no me lo permite, respecto a la Defensoría de la Niñez, creo, y lo dije al inicio, es muy difícil distinguir la brutalidad de este homicidio versus los hechos. Insisto que estamos discutiendo participación. No voy a defender lo indefendible y todos esperamos que se determine quién realizó esto. Pero ojo con algo y hacer precisiones muy breves. Uno, si hubo cautela de garantía. Si la abogada, con todo respeto, tuvo acceso solo a la audiencia de la transmisión del prejuicio, es una cosa, porque en esa no está. Pero en el audio de la audiencia sí está la cautela de garantía. Y ahí se decreta el receso. El magistrado Diego Rubí Araya decreta un receso porque esta parte solicita y dice que vamos 60 días atrasados. Si nosotros no tuvimos tiempo de preparar, se hizo ver en la audiencia. Y para concluir, solo respecto de la querellante, vuelvo a decir lo mismo. Me da más bien, me parece que más bien solo hace eco de lo antes dicho. Vuelvo a decir, hablar de la ferocidad o del rostro de la madre. Yo creo que estamos todos conmovidos por este delito, señora presidenta, pero acá lo que se debe determinar es la participación. No puede, con todo respeto, mi colega contradictora, decir que se descarta con registro audiovisual. Si estamos justamente señalando que lo que no tenemos es registro audiovisual de atrás, que se descarta todo registro de la pericial de la vestimenta, si lo que estamos diciendo es que hay vestimenta que no ha sido cotejada. Se dice que no hay ingreso por escalamiento. Bueno, obvio, leyó el fallo del magistrado donde él habla de esta teoría de escalamiento y aquí bien se dice que se puede haber ingresado por la cocina. Entonces, me parece que responsablemente, esta es una investigación, y en esto quiero ser muy sincero en estos 30 segundos, presidenta, esta es una investigación sumamente compleja. Y esta parte ni siquiera está hoy día en condiciones de querer atribuir participación directa al vecino. Solo creemos que antes de atribuir participación directa a una madre en la muerte de su hija, hay ciertas investigaciones elementales que se deben desarrollar. Por tanto, señora presidenta, concluyo y reitero que no hay elementos de participación concluyente. El mismo magistrado habla en su resolución que aquí se pueden ocupar los estándares de un juicio. Claramente estamos muy lejos del estándar del 340. Por eso, señora presidenta, es que esta parte viene a solicitar que se modifique y se revoque la medida cautelar de prisión preventiva. Muchas gracias. Ministerio Público. Gracias, señoría. Bueno, vamos a replicar brevemente en relación a lo último señalado por la defensa. Estimamos ya, su señoría, que los dichos de la defensa en relación a una supuesta falta de parcialidad del Ministerio Público, de los organismos investigadores, de la Brigada de Homicidio, en este caso de los peritos, del LACRIM, eso, señoría, estimamos excesivo. Ya en la audiencia de control de la detención y formalización, la defensa señaló que nosotros o la Brigada de Homicidios había adulterado evidencia por haber visto una supuesta mantequilla en el cuchillo utilizado para cometer este delito. Sin embargo, quedó de manifiesto que se trataba de un reflejo de la fotografía, al igual que el reflejo en la cuchara, que se podía apreciar claramente reflejaba un tazón y no era sangre lo que contenía la misma. Acá su señoría señala que nosotros estamos señalando una conclusión distinta a la que aparece en los informes bioquímicos, que son dos, aportados por el LACRIM Central de la Policía de Investigaciones. Debemos señalar, su señoría, que efectivamente hay una parte en la cadena de custodia relacionada con el overall que señala que efectivamente a la luminiscencia no se encontraron rastros. Esa es la primera etapa en realizar muestras o pericias de ADN. La luminiscencia las detecta.
Si la luminiscencia no detecta sangre, no detecta otros restos biológicos, como puede ser, por ejemplo, la presencia de semen, saliva u otros, no se van a tomar las muestras ni realizar las amplificaciones correspondientes para búsqueda de ADN porque no se encuentran. Ahora, en relación a lo que señalé de esta amplificación de amelagenina que amplifica para XX y no XY, que lo señalé porque nosotros estimamos que solamente hay presencia de ADN femenino en la empuñadura del cuchillo, está en el informe pericial bioquímico para que la defensa lo pueda ver específicamente. En la página número 6 del informe pericial bioquímico 1454-2020, de fecha 4 de diciembre de 2020, suscrito por la perito doña Priscila Morales Martínez. Señoría, no son conclusiones antojadizas, hay peritajes reiterados que inequívocamente nos entregan estas muestras. Obviamente, su señoría, luego de haber sido lavado este cuchillo, las amplificaciones no son como las que se esperarían para una muestra de paternidad, de ADN, de un 99% de probabilidad. Son menores porque hay una adulteración intencional de este elemento utilizado para acometer a la víctima. Hay un lavado, hay pasado agua, algo que le sacó la sangre y dejó restos epiteliales que quedaron pegados a la evidencia. Así es que, su señoría, estimamos que estos antecedentes son suficientes para esta etapa procesal, estimamos que está suficientemente acreditada con prueba científica la participación de la imputada en estos dos delitos, y en virtud de ello solicito o reitero mi solicitud de que se mantenga la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad respecto a la imputada. Abogada Medina. Gracias, su señoría, muchísimas. Hacer presente muy brevemente 3 puntos. En primer lugar, en cuanto a las alegaciones que en esta parte ha hecho la defensa con respecto a la situación del overol que se había encontrado, sin duda el hecho de que no existan estos rastros genéticos y estos rastros a los que se ha hecho referencia como desde el punto de vista pericial, da cuenta de un razonamiento que se puede hacer al inverso igualmente. Una persona que es atacada con 11 puñaladas, de las cuales produzcan el fallecimiento, sin duda hubieran dejado a lo menos rastros de sangre en el overol al que se ha hecho referencia. Sin duda, lo que ha expuesto el Ministerio Público da cuenta de no existir estos rastros porque es muy evidente que ello hubiera sido así si es que le hubiese cabido algún tipo de participación. Sería ilógico pensar que con 11 puñaladas de un cuchillo, a lo menos la manga, parte de la ropa del supuesto sospechoso que se quiere incorporar hubiese tenido algún tipo de rastro, en lo que no se produce, que es precisamente por eso, como explica la fiscal claramente, no se toman estas muestras porque no hay ni siquiera ante un primer atisbo de revisar la prenda en cuestión algún indicio que permitiera o que hiciera parecer necesario que se tomara alguna muestra que es inexistente y por lo tanto no se puede tomar. En ese sentido nos parece que el razonamiento del defensor no hace sino más que ratificar lo que se está señalando respecto a descartar este sospechoso al que se ha hecho referencia. En segundo lugar, con respecto a la situación de tutela, sin duda lo que dice el defensor también ratifica lo que ha expuesto esta defensoría, su señoría ilustrísima. No he señalado que no hubo una tutela de garantía, de hecho sí la hubo. Hubo esta situación de suspender la audiencia para las 16 horas, pero resulta que cuando se suspende, y que es lo que expongo en este alegato, cuando se suspende y se retoma las 16 horas de la audiencia, no se señaló, hasta donde se han escuchado los audios, el hecho de que hubo tiempo insuficiente, de que no estaba capacitado con ese tiempo para asumir la defensa o que la prueba estaba parcializada como lo que se ha pretendido señalar. Lo que estamos alegando es que dibujar esta especie de desigualdad de acceso a la prueba, como lo ha señalado también la fiscal, da cuenta de querer hacer presente una situación de contrariedad a la defensa y al derecho de defensa que nos parece que en esta instancia no tiene fundamento ni motivo suficiente para ser citado por parte de la defensa. Y finalmente, su señoría ilustrísima, también quiere hacer presente que los alegatos y la rigurosidad y el margen probatorio que está señalando la defensa para oponerse a lo que se ha expuesto en estos alegatos de parte tanto del Ministerio Público como de las querellantes, prácticamente está exigiendo el rango probatorio que se requiere al momento de establecer una sentencia. Creemos que tenemos recién ya pocos días desde el proceso de investigación, tenemos 180 días de los cuales todos vamos a poder solicitar
la diligencia que se estimen pertinente, que se van a realizar muchas más gestiones, por lo tanto, la rigurosidad que hoy nos está pidiendo la defensa es casi que podamos tener una sentencia o los medios que justifiquen la sentencia cuando todavía tenemos todo un proceso de etapa de investigación por delante. Por lo tanto, para lo que hoy nos convoca, que no tenemos que perder de vista, que no es determinar si es culpable o no, sino que es determinar la medida cautelar de cuál es la peligrosidad para la sociedad, el hecho de la necesidad de esta medida cautelar para el éxito de la investigación o la posibilidad de fuga ante la posible pena que pueda venir más adelante, eso es lo que vemos el día de hoy y para eso las pruebas son suficientes, los antecedentes y los fundamentos que ha presentado el Ministerio Público son más que suficientes, incluso su señoría, y hablamos, como bien señalaba la querellante, no solamente de una línea de tiempo en base a supuestos y declaraciones, sino que a pruebas fehacientes de ADN, a pericias que tienen el carácter científica y principalmente a imágenes que todos hemos podido ver a lo largo de las distintas audiencias y que hemos conocido a través de la carpeta investigativa. Por lo tanto, creo que en cuanto a lo que se ha expuesto, no queda sino reiterar la solicitud de que se confirme la resolución y se mantenga la prisión preventiva a su señoría ilustrísima. Muy bien. Abogada querellante. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Adhiero plenamente a las palabras que está realizando la abogada querellante de la Defensoría de la Niñez en cuanto a la prueba pericial realizada en inverso al overol del supuesto vecino que habría ingresado por alguno de los techos o por alguno de los costados, ya me tiendo a confundir con respecto a las alegaciones que realiza la defensa. Esta parte considera plenamente, igualmente, que una audiencia de apelación de medida cautelar del 140 efectivamente no es estándar de juicio oral. Aquí no estamos discutiendo pruebas específicas y el defensor va a tener su oportunidad procesal para realizar todas estas alegaciones y tiene también su oportunidad también para pedir mayores pericias con respecto al overall que tanto tiende a mencionar y a recalcar. Se entiende igualmente, como lo señala la parte querellante, que el overol no podría menos que haber tenido algún tipo de mancha pardo-rojiza indicativa de algún tipo de sangre. Fueron 11 puñaladas. 11 puñaladas, y lo recalco porque 11 puñaladas, principalmente en la zona del cráneo donde se dan estas 11 puñaladas, no puede menos que haber saltado la sangre, por decirlo en algún término coloquial, y haber manchado de alguna forma las vestimentas de alguna persona, en este caso el famoso tipo del overol, y esa prenda se salva, se rescata desde el domicilio y se pericia de la forma que corresponde a lo que se ve. ¿No se vio ningún tipo de mancha pardo-rojiza? No existe la evidencia. Ahora, si el defensor considera otra cosa, bueno, tendrá que solicitarlo dentro de las diligencias investigativas que correspondan, pero en este momento esta parte considera que no corresponde discutirlo. Solamente acá en esta oportunidad se tienen en consideración los presupuestos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal y, insisto, aquí existen presunciones fundadas de participación. Se encuentra justificada la necesidad de cautela por la penalidad por la pena de crimen asociada a los delitos. Por lo tanto, esta medida de prisión preventiva resulta del todo proporcional a los hechos y es la más idónea en busca del objetivo que resguarda, que es la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, señoría, vuelvo a reiterar, se rechace el recurso de apelación interpuesto por la defensa, mantenga la resolución de autos que decreta la prisión preventiva, que como ya lo dijimos, sí se encuentra ajustada a derecho. Presidenta, ¿Sí? ¿me permite 20 Vale. segundos? Sé que no corresponde, solo si me permite 20 segundos, son 3 partes contra una. Prometo no hablar más de 20 segundos si usted me autoriza. ¿Y quiere? Solo quiero hacer una observación si usted me autoriza. Bueno, Muy breve, dos cosas. Uno, cuando he señalado el criterio del estándar, es el magistrado quien en su resolución dice esos criterios no tienen por qué no ser pedidos a evaluación a resolver una medida cautelar. Lo he citado únicamente porque es el magistrado quien ha colocado el estándar al momento de resolver. Y lo segundo, este ejercicio inverso también corre, supongo, para mi representada. En los videos se ve que tiene la misma ropa y esa ropa supongo que habrá sido periciada y con este ejercicio inverso que proponen los dos querellantes, habrían encontrado entonces resto de la ropa de mi representante. Solo eso quería consignar. Muchas gracias, presidente. muy bien. Se suspende la audiencia para resolver
La lectura de la resolución se efectuará a las 12 horas. Sí. Hasta luego, da por terminada la audiencia. Hasta luego, abogado. Hasta luego. Hasta luego. En punto de hoy 10 de febrero del año 2021 y concluido el receso, se da lectura a la sentencia que fue recaída en los autos de ingreso penal 70 del año 2021, encontrándose en la sala todos los litigantes que participaron de la audiencia de rigor. Al efecto, las resoluciones del tenor siguiente: La Serena, 10 de febrero de 2021, visto y considerando, primero, que atendió los puestos por los intervinientes en esta sede y no existiendo discusión en cuanto al presupuesto de la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, la existencia de los delitos de parricidio e incendio por los cuales se encuentra formalizada la investigación, la discusión radica únicamente en los presupuestos de participación de la encartada de los mismos y la necesidad de cautela que motivan su privación de libertad mientras dure la investigación. Segundo, que en este entendido y en lo que se refiere a la participación, nuestra legislación en el artículo 140, letra B del Código Procesal Penal, exige que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente aquella, para lo cual el persecutor debe ofrecer, al momento de solicitar la cautelar, medios probatorios idóneos que consten en la carpeta de investigación y que justifiquen la imposición de la prisión preventiva. Al efecto, la Fiscalía ha dado cuenta de las lesiones constatadas en la víctima y el aparente arma blanca con el cual se habría dado muerte. Elemento este último que registra rastros de ADN que coincide con la imputada. Además de ello, se ha dado cuenta de la existencia de videos que sitúan a la encartada en el lugar de ocurrencia de los hechos, momentos previos a la hora en que se había dado muerte a la víctima, que permiten concluir en esta etapa inicial del procedimiento que sí existen elementos de convicción para entender que la participación de la imputada se puede presumir fundadamente. Que si bien la imputada no fue detenida en situación de flagrancia, como tampoco se trata de un hecho acaecido inmediatamente antes de la formalización de la investigación, no es menos cierto que la investigación se encuentra en desarrollo, no terminada, de manera que los antecedentes a analizar son los que se contienen hasta la fecha en la carpeta fiscal y que han sido expuestos por los intervinientes en estrados. Cuarto, que las alegaciones del defensor en esta sede se dirigen a cuestionar la participación de su representada en tres ámbitos que se pasan a analizar. En primer lugar, cuestiona los hallazgos biológicos en el arma homicida, señalando que aquellos no descartan la intervención de un tercero. Sobre ello, cabe señalar que se encuentra presente en el arma, según lo expuesto por la fiscal, la huella biológica tanto de la víctima como victimaria, lo que unido con la conclusión del informe de autopsia en torno a que dicha arma es compatible con las heridas presentadas por la ofendida, permiten por ahora descartar dicho cuestionamiento. Asimismo, los reproches dirigidos hacia la cronología de los hechos y la existencia de una línea investigativa no abordada por el persecutor y referida a la supuesta participación de un tercero, vecino de la víctima imputada, lo cierto es que la secuencia temporal en que habrían sucedido los hechos, entendiendo por esta la agresión a la víctima, la presencia de fuego, la hora de salida de la imputada del lugar de los hechos y la data de muerte de la ofendida, unido a las imágenes de las cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos, todos antecedentes expuestos y desarrollados por los intervinientes en esta audiencia, no permiten en este estadio procesal colegir la intervención de un agente distinto a la imputada en el lugar en que ocurrieron los hechos. Lo dicho previamente permite a esta Corte concluir que se reúnen los presupuestos normativos para presumir fundadamente la participación de la imputada en los hechos investigados. Quinto, que en lo que respecta a la necesidad de cautela, la pregunta que cabe hacerse es si resulta o no necesario mantener privada de libertad a la imputada mientras dure la investigación. Para responder a ello, la Corte pondera en esta audiencia el carácter de los delitos por los cuales se encuentra formalizada, que corresponden a dos de los delitos más graves de nuestra legislación penal: el número de ellos, la forma de comisión de los mismos y la alta pena asignada por la ley, concluyendo con esos parámetros, que por lo demás son los dados por nuestra legislación en el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, no cabe sino estimar que la libertad de Ardiles Pastén constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la necesidad de cautela
no se satisface con otras medidas cautelares de menor intensidad. Por lo dicho, y atendido lo dispuesto en los artículos 140, 358 y 360 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución dictada en audiencia de 3 de febrero de 2021 por el juez de garantía de Coquimbo, que decreta la medida cautelar de prisión preventiva respecto a la imputada de autos Mirta Luisa Ardiles Pastén, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Con lo actuado se pone término a la presente audiencia. Que tengan buenas tardes, colegas. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.